Bien, a medida que esperamos porque se conecten más personas, debo contarles que en este seminario web tenemos interpretación hacia el español, hacia el portugués y hacia el inglés. Seleccionen el icono de interpretación para obtener la posibilidad de seleccionar su idioma. Como siempre, avísennos por el chat si tienen algún problema técnico. Este seminario web está siendo grabado. Muy bien, con eso comenzamos. Buenas tardes, buenos días a todos, según donde estén, y bienvenidos a este debate sobre la transición justa. Con nuestros invitados de hoy, vamos a examinar, por decirlo así, a los empleos verdes, las distintas necesidades de fuerza de trabajo a medida que avanzamos hacia una economía cero emisiones. Soy Virginia Bagnoli, directora de proyectos del equipo de gobierno y política de Climate Group. Hoy estamos aquí para aprender de nuestros invitados y oradores especiales y hablar de un tema importante que de hecho hemos discutido antes en el grupo de trabajo para una transición justa, en nuestro podcast de 50 Shades of Green, específicamente sobre cómo ha evolucionado el concepto de un empleo verde en varias industrias y en cómo los gobiernos y el sector privado han adaptado las circunstancias laborales cambiantes a la transición energética. Pueden escuchar nuestro podcast donde quiera que escuches su podcast. Una economía más ecológica y de menos emisiones requiere nuevas cualificaciones ecológicas, tanto para empleos emergentes como para los ya existentes. Pensemos en quienes trabajan en la industria del petróleo, en gas, quienes trabajan en el sector automotriz, fabricando vehículos que funcionan con gasolina. Esta transición sería imposible sin una mano de obra adecuadamente formada, capacitada y sin talento humano. Así que en esta sesión, nuestros expertos van a compartir sus ideas sobre cómo generar políticas, conversaciones inclusivas que garanticen que los trabajadores se beneficien del cambio hacia una economía descarbonizada. Tendremos ejemplos de Colombia y los Estados Unidos. Prepárense para aprender algo nuevo y esperamos que se sientan inspirados por lo que descubriremos hoy. Rápidamente veamos la agenda. Tenemos más o menos 90 minutos para compartir. Pronto cederé la palabra a mi colega Farial Gohar, directora de proyectos del Grupo de Trabajo sobre Transición Justa, que les contará más sobre el proyecto que llevamos a cabo en colaboración con el gobierno escocés. Luego charlaremos con nuestros excelentes invitados Sara Leslie Barrow, Néstor Roberto Garzón Cadena y Chun Yi Yip, a quienes presentaré debidamente más adelante, y que aportarán diversas perspectivas sobre la creación de trabajos verdes y la mejora y la recualificación de la fuerza de trabajo. Hacia el fin del seminario vamos a responder preguntas. Gracias de nuevo por venir y nos alegramos mucho de que estén con nosotros hoy. A medida que se siguen uniendo personas, por favor, coloquen en el chat la respuesta a a una de las siguientes preguntas. Coloquen su nombre, el gobierno que representan, díganos desde dónde se conectan, denos un ejemplo de un trabajo un verde que sea muy, muy conocido, muy popular, en donde viven. Esto lo estamos interpretando en cada uno de los canales hacia el español, el portugués y el inglés. Seleccionen su canal. Qué bueno ver gente aquí de Londres, de Rondônia, Brasil, de Sudáfrica. Aquí vemos mucho enfoque en trabajos de energía renovable, fabricación, aislamiento, operaciones. A medida que seguimos recibiendo comentarios y respuestas por el chat, así como presentaciones, le voy a dar la palabra a mi colega Farial, que presentará el grupo de trabajo para una transición justa. Farial, adelante. Muchísimas gracias, Virginia. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, según dónde están. Yo soy Farial Gohar, soy directora de proyectos de la coalición Under Two del Climate Group.
En nombre de la coalición Under Two, les doy la bienvenida a nuestro foro entre pares, que va a ser acerca de adquirir nuevas habilidades y hacer un poco de reciclaje de habilidades. Y les vamos a compartir lo que hemos logrado en el grupo de trabajo sobre transición justa. El grupo de trabajo sobre transición justa es una plataforma para orientar acciones de los gobiernos en materia de transición justa. Aquí hemos establecido una fuerza de trabajo formado por estados y regiones de todo el mundo, a quienes guiamos en temas de transición justa. Denme un segundo, por favor. Con respecto a la huella geográfica, como pueden ver en la pantalla, tenemos una muy buena mezcla de estados y gobiernos regionales de todas partes del mundo, del sur global, del norte global, y está compuesto por 19 estados y gobiernos regionales, como pueden ver en pantalla. En la primera fase teníamos 11 estados activos y recientemente en la segunda parte se han unido al grupo de trabajo otros 8 gobiernos estatales. En el momento estamos en la segunda fase del proyecto y lo estamos haciendo en asociación con el gobierno escocés. Hicimos la primera fase del proyecto desde el 2022 al 2023 y luego del año pasado hasta ahora estamos ya en la segunda fase del proyecto. Durante la primera fase tuvimos mucho apoyo del gobierno escocés y logramos muchísimas cosas. Por ejemplo, reclutamos a 20 gobiernos, de los cuales 11 permanecieron activos y participaron durante el proyecto. Entrevistamos también a 20 gobiernos y en base a sus opciones y resultados publicamos un análisis interno. Luego hicimos varios foros entre pares y también organizamos un taller y co-creamos los principios de transición justa para los estados y gobiernos regionales. Por último, publicamos 3 estudios de casos sobre buenas prácticas entre los miembros de la Under Two, de la coalición Under Two. Me gustaría realmente solicitarle a mi colega Hugi si puede, por favor, compartir estos recursos, el link de estos recursos en el chat que se encuentran disponibles en nuestra página web, bueno, en la página web de nuestro proyecto. En la segunda fase del proyecto, nuevamente, hicimos un trabajo de alcance con los miembros de la coalición para que se pudieran unir al grupo de trabajo y logramos que 8 gobiernos más se unieran y se hizo un análisis interno en la segunda parte. También queríamos comprender bien cuál era la posición o el posicionamiento de los miembros. Así que hicimos una encuesta y como resultado, en base a las respuestas de nuestros miembros, decidimos desarrollar diversas actividades para la segunda fase del proyecto, incluyendo apoyo, aprendizaje entre pares, y por eso hemos creado una lista de 10 lecturas esenciales que ayudarán a los gobiernos estatales en sus esfuerzos hacia la transición justa. También y organizamos una serie de actos llamados Escuchemos a los expertos. Nuevamente le pido a mis colegas que compartan estos recursos por el chat. Por ejemplo, el año pasado hablamos con gobiernos acerca de la transición justa y nos hemos vuelto a reunir como en este marco de foro entre pares. Y finalmente también estamos promocionando el perfil de estados regionales que trabajan en la transición justa. Y estamos trabajando con la gente de Pernambuco en Brasil y la gente de Sudáfrica. Y estamos también trabajando con ellos para desarrollar varios estudios de caso que vamos a estar publicando en las siguientes semanas. Así que estén pendientes. También vamos a diseminar esto vía correo electrónico. Y con el seminario web de hoy, efectivamente, este proyecto llega a su fin, así que estamos considerando la transición justa y la equidad como un pilar emergente de nuestro trabajo en Climate Group y estamos tratando de incorporarlo a la nueva estrategia trienal de la organización. Si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna propuesta o alguna idea que les gustaría compartir con nosotros, por favor, escríbanos. Nosotros estaremos encantados de tomar distintas opciones.
Voy a parar por aquí y Virginia, te doy la palabra porque tenemos unos invitados muy, muy interesantes. Vamos a escucharlos. Claro que sí, gracias Farial por esta actualización sobre el proyecto. Hoy tenemos el honor de presentar a tres distinguidos ponentes que aportan una gran experiencia y diversas perspectivas a nuestro debate. Mientras los presentamos, nuestra primera oradora, Sharon Leslie Barrow, es una auténtica defensora de los derechos de los trabajadores, con una notable trayectoria como ex secretaria general de la Confederación Sindical Internacional y expresidenta del Consejo Australiano de Indicados. Sharon ha dedicado su carrera a defender las condiciones de trabajo justas y equitativas. Sharon, no sé si quieres decir algo antes de comenzar. Buenas tardes, buenos días. Es bien temprano por acá, pero estoy encantada de estar con ustedes. Gracias, Sharon. Regreso contigo en breve. A continuación tenemos a Néstor Roberto Garzón Cadena, director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Tiene formación en ingeniería estatal y geodésica y amplia experiencia en prevención de catástrofes y planificación medioambiental. Néstor va a conversar con nosotros hoy en español, así que cerciórense de que están en el canal correcto. Néstor, vamos a comprobar que funciona tu micrófono, a ver si te podemos escuchar bien. Adelante, probemos. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto, todo muy bien. Ya Perfecto, buenos regreso días. contigo en breve. Finalmente, le damos la bienvenida a Chun-Yi Yip, vicepresidenta de Impacto Social en Lendlease, líder mundial en inversión en infraestructuras. Ella trae 2 décadas de experiencia en programas de impacto social y sostenibilidad, junto con su liderazgo en la promoción de desarrollo de la fuerza laboral y la diversidad en el sector privado. Chun-Yi, ¿probamos tu micrófono? Hola, hola, un gusto conocerlos. Feliz de estar en esta conversación. Muy bien, juntos nuestros ponentes representan una amplia gama de experiencias y conocimientos y ofrecen perspectivas de la defensa de los derechos de los trabajadores, la política gubernamental y la inversión en el sector privado. Ahora, con muchísimo placer, los dejo con Sharon para que nos hable un poco y le agradecemos muchísimo por estar aquí. Gracias realmente nuevamente por estar aquí en nombre de todo el grupo. Para los que no conozcan, Sharon se ha unido con nosotros en vivo desde Australia hasta una hora muy, muy loca realmente. Así que muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias. Es un placer realmente para mí estar con ustedes. Permítanme felicitarlos por esta iniciativa. Luego del acuerdo climático de París, los sindicatos tuvieron éxito con la sociedad civil, con las distintas áreas progresivas de negocio y con muchos gobiernos pudimos lograr el compromiso para hacer la transición justa y generar un preámbulo para el Acuerdo de París. Con la sociedad civil también tenemos a los derechos civiles en este preámbulo, los incluimos, con lo cual me parece que es bueno recordar que estas dos cosas guían los resultados que todos buscamos de las acciones climáticas tan ambiciosas que tenemos, que son vitales además para estabilizar toda la parte climática. Luego de este acuerdo, los sindicatos comenzaron a luchar por haciendo comités, comisiones, incluyendo a las comunidades en donde fuera relevante, para de hecho comenzar a hablar y planificar y establecer las bases para una transición justa. Se comenzaron los diálogos con los parlamentos de los trabajadores, con los gobiernos y con los empleadores, estableciendo derechos de trabajo internacionales y también negociando los lineamientos para la transición justa. Sin embargo, en muchos de estos comités se comenzó a notar y que comenzó a quedar muy, muy claro que necesitábamos trabajar con las instituciones. Habían distintas necesidades. Estas necesidades tenían que trabajar a largo plazo, a mediano y largo plazo, para asegurar realmente la transición justa. Entonces, por supuesto,
Esta comisión es un modelo que debería ser emulado, repetido en otras partes del mundo y trabajar con las autoridades. Están creciendo, están proporcionándonos modelos que podemos seguir, entre otros a Escocia, Australia y Canadá. Canadá está tratando justamente, ha hecho una propuesta de ley actualmente, la están discutiendo, y esto demuestra que todas estas autoridades han tomado enfoques un poco distintos, pero esencialmente incluyen el diálogo y responsabilidad colectiva para hacer una transición justa laboral por el planeta en este momento de desarrollo económico. Por supuesto, esto es para todas las industrias. Y sí, como todos sabemos, necesitamos alejarnos de los combustibles fósiles. Entonces tenemos una especie de adicción a los combustibles fósiles, pero debo decir que a medida que hacemos la transición hacia energías renovables, fuentes de energía limpia, hay varias áreas de intensidad energética que pueden trabajarse también, como el hidrógeno. Hay trabajos durante la transición. Hace 6 años con la WRA hicimos un estudio intenso sobre puestos de trabajo y sigue siendo el caso que por cada 20 trabajos de energía renovable hay 5 a 10 en fabricación, hay más en otros procesos hacia arriba o hacia abajo que son vitales para la economía y son buenos trabajos. Hablamos entre 30 y 35 trabajos en la comunidad en general. Eso significa que se puede encontrar el desarrollo dentro de las energías renovables. Y la primera oportunidad, diría, es que si hacemos la planificación bien, si las personas están involucradas, la comunidad está involucrada, podemos generar puestos de trabajo decentes, podemos hacer un reciclaje de habilidades para que puedan obtener esos trabajos. Entonces, si trabajamos en conjunto, podremos ver que este desarrollo no solo va a proteger a las comunidades, sino que también va a ofrecer un nuevo modelo de desarrollo sostenible para las personas y, por supuesto, el medio ambiente. Entonces, cuando vemos los tres temas que nos presentaron para hoy, son esenciales, no solo esenciales para el concepto de transición justa, sino para los elementos que forman la transición justa. Generan confianza, transparencia y sostenibilidad con los trabajadores y sus comunidades, y eso tiene que ser vital si queremos tener éxito, porque sin licencia social, el costo del miedo, la falta de confianza y la oposición generan un riesgo en la base para retardar todo el proceso en el cual no podemos fallar. Entonces, cuando de hecho pensamos en qué significa el diálogo social justo o inclusivo, significa que tienes que invitar a las personas a la mesa, a los trabajadores, a las comunidades y a aquellos representantes de sindicatos, de organizaciones de comunitarias. Todos deberían estar allí haciendo planificación conjunta, co-creación, el nombre que le quieres dar, pero tenemos que generar un acuerdo transparente que, en base a estos procesos, es algo que puedan acordar tanto los trabajadores con las comunidades para poder decir que el resultado es acordado con todos. Hacia el final, también tenemos que generar el precio, darle un precio a estos procesos. No puedes comenzar a trabajar hacia tu ambición medioambiental con proyectos que te van a mover efectivamente y a la vez esperar que el gobierno a través de su filantropía te asegure la transición justa. Pues no, no va a funcionar así. Debemos tener responsabilidades de 3 y 4 actores de interés, incluyendo las compañías e inversores, quienes básicamente pueden marcar la diferencia con respecto a la transición justa o este enfoque inclusivo. Debo decir que hay muchos. Esto vale muchísimo. Entonces, evitar el riesgo es muy importante para muchas compañías.
Y las cifras sistémicas muestran en este momento que los inversionistas y las compañías están invirtiendo hasta $100 millones de financiamiento climático cada año, en donde no llevan a cabo diálogos y procesos inclusivos. Ese número es muy, muy grande, ¿eh? Discúlpenme, estoy sufriendo un poquito aquí. Eso es un número importante y se dice que va a aumentar si no hacemos las cosas bien. Por supuesto, el segundo tema con respecto a igualdad y políticas, con respecto al desarrollo de la fuerza de trabajo, hablan de examinar políticas, sociedades para asegurarse que los trabajos verdes caigan bajo la protección social. Nuevamente, esto es el alma, el corazón de la transición justa. Pueden ver que los trabajos que creemos y protejamos deben ser buenos trabajos, trabajos decentes, de forma tal que, si es el caso, se va a multiplicar el impacto del desarrollo económico dentro de la comunidad y esto va a multiplicar la demanda. Pero también necesitamos otros dos factores. Eso significa resiliencia. Necesitamos generar lugares en donde las personas no estén en riesgo de desplazamiento, donde queden protegidos, en donde ningún trabajador, ninguna familia se quede sin su ingreso vital, con apoyo de reciclaje profesional, de adquisición de nuevas habilidades. También tenemos que asegurarnos de que esto sea inclusivo, porque desde ya les puedo decir, en energías limpias solamente, las mujeres están muy poco representadas. En el comercio tradicional, que ahora es tan vital para asegurarnos de que podemos avanzar rápidamente, las mujeres representan menos del 8% de los aprendices y incluso si tienes cualificaciones universitarias, las mujeres están mejores representadas en resultados de universidad. Sin embargo, no son empleadas en el mismo número. Entonces, tenemos que cerciorarnos de generar un entorno que sea inclusivo con respecto al género. Por otro lado, en este contexto, cuando vean el tercer tema, que es la transición justa de la fuerza de trabajo efectiva, tenemos que resaltar distintas estrategias para tener éxito, como preparar a toda la fuerza de trabajo que trabaja actualmente con combustibles fósiles, en adquirir nuevas habilidades, hacer un reciclaje profesional. Y este es un reto. Tenemos que cuidar a nuestros trabajadores en las comunidades, por ejemplo, de carbón, porque simplemente tenemos que avanzar, tenemos que dejar al carbón atrás. Y eso en los siguientes 5 a 10 años. Pero, por ejemplo, en el gas y el petróleo también tenemos que mirarlo. Tienen una base de capital muy grande, increíble, tienen una fuerza de trabajo muy capacitada, tecnología, infraestructura. Sin embargo, muchos de ellos parecen es- no querer moverse de donde están. Tenemos que invertir en áreas sostenibles desde el punto de vista energético para el 2030. Entonces, tenemos que presionar a las compañías de petróleo y de gas para que puedan hacer la transición, para que quieran hacer la transición mucho más rápido. Y debemos también asegurarnos de que se resalten, se les presione, que los gobiernos actúen para que se aseguren de que hagan la transición o buscar las alternativas para que todo esto sea posible sin que pierdan sus activos. Lo que debo decir acá, lo que quiero decir es que todas las industrias tenemos que hacer la transición, bien sea procesos de transformación, de fabricación, el uso final incluso de ciertos productos en construcción. Entonces, limpiar industrias como la industria del acero, de cemento, sabemos que es posible. De hecho, si vis a Suecia, ellos fueron los primeros que comenzaron a trabajar en desarrollar una industria del acero limpia. Y de hecho, generaron más puestos de trabajo con esta nuevo paso versus los que tenían anteriormente. Y esto te da un ejemplo del potencial de desarrollo de puestos de trabajo en energía limpias. Puedo resaltar varias rutas de trabajo y esto debería respetar también la velocidad
a la hora de estabilizar esto. Entonces, cuando vemos los objetivos y el trabajo crítico que se tiene que hacer en cada una de esas rutas, todo esto enfatiza la transición energética como base para una transición económica general. De hecho, hasta cierto punto en la revolución industrial, cada industria tuvo que hacer su transición y tenemos que asegurarnos de que la transición sea justa. Cuando vemos el compromiso para triplicar las energías renovables para el 2030, de hecho, activamente se ve esto como una oportunidad para la industrialización verde. Ahora, si buscamos seguir con el compromiso y al alejarnos de los combustibles fósiles, todo esto ya establece una ruta. Y de hecho, ya se sabe que en el 2050 deberíamos hacer efectivamente la transición y llegamos hasta el 2023 para realmente entender, decir que mira que los países del mundo van a acordar, a generar un plan de transición justa. Entonces, no puede ser solamente que esto se trabaje a nivel gubernamental. También tenemos que asegurarnos de que esto suceda de abajo hacia arriba. Lo que quiero decir es que tus comunidades, tus trabajadores tengan una planificación integrada, estratégica, tengan la capacidad para buscar oportunidades de desarrollo para reducir las emisiones de, digamos, transportes innecesarios, gastos logísticos innecesarios, pero también asegurarnos de que todas las cosas relacionadas, todas las industrias relacionadas hagan la transición. Este será el cambio sistémico más grande de nuestra vida. Se generarán oportunidades para los trabajadores y para las comunidades, pero fallaremos si los trabajadores y las comunidades no se sientan con nosotros en la mesa para co-crear, planificar conjuntamente para generar transparencia en los acuerdos y si no pueden monitorear los acuerdos. Y financieramente el costo y resultado de estos procesos es algo que tenemos que considerar. Si no, vamos a dejar a muchas personas sin esperanza, sin proyectos, sin trabajo y con una gran cantidad de bienes abandonados. La idea es que nadie, ni los bienes se queden abandonados, ni los trabajadores se queden abandonados, ni las comunidades. Esa es la esencia de la transición justa. Lo que dijiste, realmente muchas de las cosas me impactaron, en especial cuando hablaste de la resiliencia y el tema de proteger todo a lo largo del proceso y también las cifras que compartiste con nosotros respecto de la inclusibilidad, los renovables, todos esos detalles son muy interesantes. Muchas gracias. Sos bienvenida para quedarte para el resto del webinar, aunque sean horas extrañas para ti. Bueno, me voy a quedar un rato, pero sí me voy a retirar porque vuelvo a arrancar a las 7 de la mañana. Voy a escuchar lo que pueda y después me iré. Pero muchas gracias por el honor de haberme otorgado esta invitación y muchos éxitos. Gracias, muy amable. Pasamos entonces a los demás oradores y con eso a la siguiente sección. Ahora invito a Néstor a que encienda las cámaras. Bueno, hoy no tenemos diapositivas, así que nos vamos a centrar en los oradores simplemente. Y por eso tenemos que mirarlos mientras hablan. Tanto Néstor como Jung-Chi van a abordar los programas de trabajo sostenible y lo interesante es que ambos aportan perspectivas distintas, pero para cuestiones importantes de toda la cuestión y de su experiencia. Jung-Ji, ¿podemos comenzar contigo? No estoy segura de estar bien pronunciando bien tu nombre. Bueno, es un abordaje de las organizaciones respecto de la adquisición de nuevas habilidades y del reciclaje profesional. Sin duda, empiezo yo. Muchas gracias a todos. Es un placer. ¿Me oyen bien?
Para quienes no están conocidos con Landis, somos una organización ambiental. En realidad invertimos en organizaciones ambientales, tenemos sede en Sydney, Australia, y estamos presentes en Asia, Europa y Estados Unidos. Mi rol tiene que ver con el impacto social. Y eso significa que básicamente hace 4 años la organización lanzó 4 metas. Una es ambiental de carbono cero para 2040, también otra para crear valor social para 2025 con valores sociales. Estamos transcurriendo ese proyecto y junto con estas metas nos ha dado como un norte para pensar cuál es nuestro propósito, qué deseamos alcanzar desde la perspectiva de sostenibilidad, tanto en lo ambiental como en lo social. Entonces, como parte del trabajo que hacemos para lograr estos objetivos, los programas en los que trabajamos para lograr valor social, a través del trabajo con las comunidades, los individuos, viendo lo que es de importancia para ellos, y diría que vamos más allá del tema de compliance y los requisitos de la comunidad, donde pensamos, por supuesto, en la industria en general y en el ecosistema. Y mi papel tiene que ver con conectar las organizaciones de base comunitaria para alcanzar nuestros objetivos y metas. Y en este sentido nos centramos en la fuerza laboral y en las economías verdes. Aportamos experiencia de quienes entienden y así poder trabajar tanto del lado de la demanda como de la oferta. Trabajamos con los interesados y el objetivo es entender realmente cuáles son las necesidades de las personas. Eso nos ayuda a facilitar las inversiones y la financiación. Me voy a detener aquí porque ya aporté muchísima información. Sí, obviamente van a venir más preguntas respecto de lo que nos contaste hasta ahora, pero quisiera hacerle la misma pregunta ahora a Néstor. Les recuerdo a los participantes que va a hablar en español para que seleccionen el idioma de su preferencia. Néstor, misma pregunta. Nos gustaría que nos contaras, que nos presentaras un poco de contexto del abordaje gubernamental para el reciclaje profesional, la adquisición de nuevas habilidades, tanto en lo ambiental como en las economías de carbono cero. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenos días otra vez para todos. Para nosotros también es un gusto poder estar acá y compartir con ustedes algunas de las experiencias que estamos desarrollando en Colombia. Antes de iniciar, pues es importante mencionar que Colombia es un país multidiverso y multicultural. Esto hace que tengamos diferentes tipos, por decirlo de alguna forma, de población. Tenemos población afro, tenemos población campesina, tenemos población indígena, tenemos gitanos, o sea, tenemos una diversidad cultural. Y en ese orden de ideas también tenemos diversas actividades que desarrollan estas diferentes comunidades en todo el territorio. La llegada para el Ministerio de Ambiente en particular no es una llegada fácil. Tenemos un gobierno también que de alguna forma es centralista. Desde el gobierno nacional se dictan algunas políticas, se dictan algunas directrices que pues en los gobiernos locales esperamos que puedan ser atendidas. Frente al tema de la transición justa de la fuerza laboral, tenemos algunas complicaciones, por ejemplo, en poder transmitir estos mensajes, dado que los lenguajes que manejan las comunidades, los lenguajes que manejan las diferentes organizaciones que tenemos en los territorios, pues no, digamos que no son los mismos. Entonces, eso nos ha costado bastante trabajo. Tratar de unir la parte técnica y la parte comunitaria no es fácil. Tratar de lograr, como decía la colega que estuvo conversando antes,
ese equilibrio entre la llegada de lo nacional, las acciones que se desarrollan desde el gobierno central y las acciones que desarrollan de abajo hacia arriba, no es un punto que sea muy fácil de lograr. Ese ha sido, digamos, uno de los mayores problemas que nosotros hemos tenido y hemos encontrado. Decía yo que tenemos diferentes instrumentos de política, diferentes instrumentos con los cuales esperamos poder llegar a los territorios, y obviamente venimos trabajando desde básicamente los compromisos internacionales. Alguien mencionaba también, por ejemplo, los resultados de la COP de cambio climático. Esos resultados de la COP nosotros los hemos incluido en diferentes instrumentos, hemos generado algunos compromisos y aunque ustedes tal vez lo conozcan, Colombia no es un país que genera, digamos, bastantes o un número importante de emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que Colombia no es un país que genera ese tipo de emisiones tan altas, sí es un país que tiene diversas vulnerabilidades ante el cambio climático. Como mencionaba también, dada su geografía, dadas sus condiciones, tenemos diferentes pisos térmicos y algunos de ellos han sido bastante o altamente afectados. Entonces, trabajar con las comunidades en el cambio de hábitos, en el cambio de costumbres ancestrales, en el cambio de su manera de vivir y pasar a unos ejercicios diferentes, dado que su territorio está cambiando y que las actividades que desarrollaban históricamente muy posiblemente ya no puedan desarrollarse, no es un tema fácil para ellos. Y poder llegar con ese mensaje, con ese lenguaje, pues tampoco ha sido fácil para el Ministerio de Ambiente. Entonces, venimos trabajando conjuntamente con otros compañeros, aquí se llaman sectores de gobierno, entonces con el sector de educación, con el sector de trabajo, con el sector de cultura, desarrollando diferentes estrategias conjuntas que permitan poder dar ese mensaje que tenemos que impartir en este caso a todos los gobiernos subnacionales. Quisiera seguir hablando, pero creo que voy a parar acá para poder dar paso a los otros compañeros que obviamente desean también compartir sus experiencias. Muchas gracias, Néstor. Es muy interesante de oír y quiero quedarme contigo para hacerte más preguntas, de hecho. Y después volvemos a Chunyi. En primer lugar, es muy interesante escuchar esta historia de los territorios en Colombia y la vulnerabilidad y los impactos que reciben como consecuencia del cambio climático. Así que eso realmente es muy interesante. ¿Podrías profundizar un poco el tema del abordaje de Colombia para identificar y hacer frente a las lagunas en la fuerza laboral, específicamente en la transición a una economía más sostenible? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del proceso de trabajar con estas lagunas de la fuerza laboral? ¿Qué experiencia tienen? Ok, me preguntas a mí, ¿cierto? Ok, Sí. bien. eh, Como les decía, identificar las problemáticas, entender a las comunidades, estamos hablando, insisto, de pueblos indígenas que tienen ancestralmente sus lenguas, sus costumbres, no es una tarea fácil. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Mm, las comunidades indígenas en Colombia tienen eh, culturalmente sus momentos de siembra y cosecha de sus alimentos. Históricamente ellos los hacen
entendiendo las dinámicas lunares, las dinámicas del sol, es su cultura. Y ellos hacen diferentes procesos, por ejemplo, de quemas de territorios para prepararlos ante cuando ya empiezan las lluvias y empezar a sembrar. Como el cambio climático ha generado diferentes eh, eh, cambios en el tiempo también de esas siembras, nos están generando en algunos casos problemas asociados a incendios forestales. Nosotros no podemos llegar de una manera impositiva ante las comunidades, ante estas comunidades para decirles, ustedes no pueden hacer eso, ustedes ya no pueden hacer esa manera de siembra sin tener las herramientas adecuadas. Para esto, el gobierno nacional, hablando un poco de lo que sería de arriba hacia abajo, ha diseñado diferentes instrumentos. Uno de ellos, muy importante para Colombia, es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento que se construye con ellos, identificando cuáles son sus necesidades y cuáles son las alternativas económicas, técnicas y administrativas del gobierno para atender algunas de las problemáticas que se encuentran. Este plan de desarrollo se hace cada 4 años y en este documento quedan plasmadas todas las iniciativas que desde el gobierno se llevan a territorio y se construyen, insisto, conjuntamente. Hay otro documento, otro instrumento, otra herramienta que se desarrolló conjuntamente con otros sectores, en este caso liderada por el Ministerio de Trabajo de Colombia, que es la política de reindustrialización. Esta política de reindustrialización también es una estrategia de la estrategia justa de la fuerza laboral. Importante, algunos de los elementos que contiene esta política. La política para nosotros es un documento guía, es un derrotero, es el objetivo hacia donde diseñamos a través de la política diseñamos diferentes caminos para llegar a un objetivo común. En esta política se encuentra eh, un tema, cuatro temas importantes que son eh, lo agroproductivo y sostenible, biomasa y química verde, algo que es Colombia Biointeligente y salud y bienestar. Entonces, estos son dos instrumentos supremamente importantes que relacionan o incluyen lo que es la transición justa y hay otro elemento súper importante en Colombia sobre el cual estamos trabajando todos los sectores de gobierno, que es la contribución nacionalmente determinada, la NDC. La NDC es la ruta que tenemos como gobierno para poder atender las problemáticas que tenemos y que se están enfrentando por temas de cambio climático, dentro de los cuales está asociado obviamente todo lo de la transición justa de la fuerza laboral. Fantástico, Néstor, muchas gracias. Excelente escuchar hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Si en el chat pudieras incluir más información para que todo el mundo tuviera acceso y supiera más, sería excelente. Y antes de pasar al próximo orador, tengo una pregunta. En parte lo dijiste en la respuesta, pero ¿hay algo más que pudieras compartir con nosotros respecto de cómo se trabaja en Colombia o se colabora con los gobiernos nacionales? Obviamente con las regiones y los interesados para identificar cuáles son esas lagunas, esas faltantes y así garantizar que las comunidades estén preparadas para el cambio. Si hablaste de los útiles, ¿hay algo más que pudieras decir en tal sentido? Sí, mira, bueno, con gobiernos nacionales, incluso con diferentes agencias de cooperación, este ministerio, al igual que las otras carteras, lideradas o coordinadas en este caso por una oficina de la presidencia de la República directamente, que es Cancillería,
A través de esta oficina nosotros hacemos todo el proceso de canalización y trabajos de coordinación y cooperación, en este caso con gobierno. Néstor, ¿está silenciado por algún motivo? No Contar te Nos oímos. escuchan, Había, ahora sí. habría bastante... ¿Me están escuchando? Ahora sí, Ok. pero Habría, perdimos una buena parte de lo bueno, que voy a mencionó. repetir entonces. Les decía, para sintetizar, que efectivamente tenemos un trabajo muy articulado con diferentes gobiernos internacionales y con cooperantes internacionales. Básicamente están canalizados a través de la oficina de Cancillería de nuestro país. Cancillería hace parte de la Presidencia de la República y a través de ellos, digamos, hacemos la conexión en lo político. Ya en lo técnico, sí hacemos una coordinación directa entre, en este caso, el Ministerio de Ambiente y los cooperantes para desarrollar, en este caso, proyectos comunitarios, proyectos que lleguen al territorio. Es importante mencionarles también que recientemente se construyó, se elaboró un portafolio, es el portafolio de acción climática. El portafolio de acción climática de Colombia fue lanzado o presentado en la COP pasada, en la COP en Dubái, y lo fantástico, lo chévere de este portafolio es que no es un portafolio de ambiente, porque nosotros entendemos perfectamente que la problemática y la solución no es un tema que esté sobre las espaldas del sector ambiente. Está todos los sectores que he mencionado. O sea, nosotros no podemos hacer nada sin que el sector educación nos ayude, de tal forma que podamos nosotros llevar el lenguaje adecuado a los territorios. Ustedes saben también que Colombia tiene algunas condiciones complejas de seguridad en algunos territorios, entonces definitivamente también necesitamos impartir orden, necesitamos de la fuerza pública, necesitamos en este caso del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Salud, porque definitivamente esta problemática eh, y sus soluciones pues están en cabeza de todos los sectores. Entonces, tenemos un portafolio que construimos conjuntamente, un portafolio que tiene una serie de medidas. El 47% de los proyectos que están citados en ese portafolio corresponden a medidas de adaptación, el 40% corresponden a medidas de mitigación y el otro restante corresponde a otras medidas como en gestión de riesgo, reducción de riesgo basado en ecosistemas también, porque es algo que nosotros estamos innovando y es que evitar un poco o reducir un poco el desarrollo de obras duras para pasar a obras un poco más híbridas o verdes. Y pues bueno, ese portafolio es sobre el cual estamos trabajando y sobre el cual queremos desarrollarlo. Obviamente, los recursos que se requieren para desarrollar todas las medidas del portafolio son insuficientes desde el gobierno nacional y por eso vuelvo atrás un poco a la pregunta de la necesidad de la cooperación internacional y de los diferentes gobiernos. Muchas gracias, Néstor, clarísimo. Y realmente es muy interesante escuchar tu experiencia y la complejidad de toda la situación y el hecho de que este sea el cambio de sistema más complejo. Traer a los trabajadores a trabajos más verdes no tiene que ver con un sector de gobierno, sino que tiene que ver con la educación, la cultura, los distintos sectores y ministerios que incluye todos los ángulos. Muchísimas gracias.
Había una pregunta más al final, pero pasemos por el momento a Chunji y la dejo para el final. Bueno, Chunji, gracias por quedarte. Cuéntanos un poco más de la forma en la que colabora la empresa en vincular las alianzas público-privadas, por supuesto, en tu sector, que es el de la construcción. Sí, con gusto. Supongo que todo el mundo está tomando nota de las complejidades de la situación. Bueno, escuchar a Néstor cómo tiene que trabajar con los distintos interesados, entender cuál es la situación en el terreno, es un tema de peso. Bueno, entonces pensar en los interesados principales es significativo. Cuando nosotros pensamos en cero, eh, pensábamos que se iba a poder marcar una diferencia porque el ecosistema es tan grande y tan complejo que realmente es un tema de magnitud. Y en, en Estados Unidos, el trabajo en el que hace LAN, bueno, en 2023, según las estadísticas que se utilicen, hay medio millón de trabajos en la construcción disponibles. Uno de cada 5 trabajadores del sector de la construcción ya están en edad de jubilación y esta fuerza laboral se va a reducir en el futuro. Entonces, ¿cómo es la situación para nosotros? Bueno, se presenta una oportunidad y si seguimos con las estadísticas y las oportunidades, ¿dónde nos centramos? En los roles tradicionales de la construcción, solo el 4% incluye a las mujeres y eso es, por ejemplo, ser electricistas, carpinteras y son trabajos con buena remuneración en los Estados Unidos y uno pertenece al sindicato con beneficios y ese tipo de cosas que hacen que el puesto sea mucho más sostenible. Pero si miramos más, con el 4% de las mujeres, un 67% son caucásicas, 20 y pico por ciento son latinas, 6% afrodescendientes. Así que esta oportunidad nos hace pensar en el reciclaje profesional y la adquisición, la enseñanza de nuevas habilidades a esta fuerza laboral. Entonces, ¿dónde empezamos? Sabiendo cuáles son los problemas que queremos solucionar, miramos la situación de forma holística. En algunos casos vamos directamente a la capacitación. Hay muchos fondos para capacitar a las personas, darles las habilidades necesarias, pero en esas situaciones nos olvidamos de que antes de pasar a la capacitación hay que comenzar con la sensibilización y plantear esta pregunta antes de pasar a la educación. El proceso de contratación, quizás los jóvenes que están en la escuela secundaria no saben que están disponibles estos trabajos, así que hay que educarlos, informarlos, hay que sembrarles esta idea de los oficios de trabajar para organizaciones, hablar en las escuelas secundarias y en las escuelas de oficios que eso está disponible. Y una vez sensibilizado, tenemos que saber que quizás no todo el mundo puede asistir a la capacitación. Por ejemplo, si dura 20 semanas. Nos olvidamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que están los niños de por medio y las mujeres no pueden asistir a esta capacitación de 20 semanas, que es gratuita porque tienen que ocuparse de los niños. O quizás no pueden trasladarse hasta el lugar de la capacitación porque cuestiones relativas al transporte. O no pueden costearse el equipo, las botas o lo que haga falta. Y esos son servicios importantes que deben acompañar a la capacitación. Es todo un proceso. Y después,
¿por qué se hace una capacitación? Bueno, se logra el certificado, la certificación es excelente, pero entonces, ¿cómo se conecta la persona recientemente capacitada con el puesto de trabajo? Estamos tan fragmentados en este ecosistema que ¿cómo se logra que esta persona que se capacitó encuentre el trabajo? Por ejemplo, si no tiene acceso a Internet o no, problemas lingüísticos, no se puede conectar, no puede salir a buscar trabajos. Cuando empezamos a pensar en la transición justa, nos olvidamos de estas cuestiones que a veces damos por sentadas, porque nosotros consultamos los mails en el teléfono, en la computadora, en el reloj. Para nosotros es fácil, pero no es la realidad de muchas personas, de muchas comunidades que no necesariamente tienen acceso a estos recursos. Y después, bueno, digamos que logramos colocarlos en un puesto, excelente, pero menos del 50% de quienes trabajan en la construcción que están en esos puestos de origen negro deciden que no quieren seguir en esos trabajos. Más de un tercio terminan en un programa de formación de Chicago, de los electricistas que dicen que no es para ellos. ¿Y eso por qué? Porque quizás es una cuestión cultural de la fuerza de trabajo que no entendemos. Pero lo mismo pasa en los demás sectores. Y cuando pensamos en la cultura de la fuerza laboral, o si uno viene de una comunidad marginalizada, ingresar en una fuerza laboral que no ha sido, que no ha tenido predominancia de mujeres o de personas de color, ¿cómo se siente eso? ¿Es raro? Quizás les hace sentir que no están incluidos, así que la mentoría es muy importante. Y después, ¿qué son estas oportunidades? Uno ingresa, es parte de un oficio y, bueno, podemos hablar mucho de esto, pero holísticamente el ecosistema es complejo y en general nosotros pensamos simplemente en capacitémoslos, que consigan un trabajo, pero la realidad no es tan sencilla. Hay que pensar en los distintos segmentos, en los distintos componentes y los interesados. Así es, efectivamente, me parece que es una excelente manera de ponerlo, pensar en una inversión a largo plazo. Tienes que hacer un mapeo para ver en dónde invertir. Me parece muy interesante cuando hablas de utilizar ese tiempo para capacitar, para generar nuevas capacidades, hacer ese reciclaje profesional, de trabajar con las comunidades. Así que me parece sumamente interesante escuchar tus planteamientos. Mi siguiente pregunta es, bueno, ¿qué funciona en tu experiencia? ¿Qué estrategias que pudieran ser incluso políticas o programas establecidas por los gobiernos, ¿no? Han sido realmente eficaces en el desarrollo de programas sostenibles, especialmente que incluyan ese tipo de compromiso a largo plazo dentro de la industria, que es justamente tu sector? Creo que, bueno, hay un par de cosas que parece que funcionan. Primero, pensar realmente en las diferencias regionales. Estados Unidos es muy grande, Colombia es grande, entonces, por ejemplo, lo que funciona en Chicago posiblemente no funcione en Nueva York o en San Francisco o en Nashville. Y esto es parte de la transparencia que justamente mencionaba Sharon al principio, tener estas conversaciones abiertas para comprender bien las necesidades. Digamos que tenemos una población, digamos, San Francisco, los veteranos, ¿no? Es una Y ahí encontramos una comunidad muy marginalizada que no recibe la ayuda adecuada o correcta o suficiente. ¿Qué pensamos? Pensamos en el trabajo, sí, pero también tenemos que pensar en la persona. A ver, la persona puede mantener el trabajo, quizás físicamente no estén bien, mentalmente no estén bien, sea lo que sea que les haya pasado en la vida. Quizás estuvieron en prisión en algún momento
Entonces, la idea es un poco priorizar esto en la industria, porque sí, tenemos mucha fuerza de trabajo que incluye veteranos, que incluye personas que han estado en prisión, que tienen otro tipo de riesgos mentales. Entonces, ¿qué significa para ellos el cambio? ¿Y cuáles son los retos que ellos tienen? Entonces, si piensas, si quieres hacerle un reciclaje profesional, generarle nuevas habilidades, muy bien, pero quizás ellos, para ellos no sea tan fácil. ¿Cómo los ponemos a todos al mismo nivel? ¿Cómo nos encontramos con ellos a un mismo nivel en donde nos comprendamos? Entonces, cuando se habla de la localización por regiones, tenemos que ver cuáles son las prioridades de las comunidades y luego trabajar con las personas para comprender en dónde están dentro de su trayectoria dentro de la fuerza de trabajo, ¿no? No podemos llegar y decirle, mira, este es el programa, vamos a poner parámetros, vamos a buscar personas que tengan un interés en esto y aquello. Entonces, edades entre, digamos, 18 y, no sé, 50, ¿no? Y luego no nos damos la tarea de ir más en profundidad, como para ver qué recursos quizás pueden necesitar para una recapacitación, ¿no? Hay cosas que hemos aprendido en nuestro trabajo de reciclaje profesional, de adquisición de nuevas habilidades, y eso para nosotros también es una trayectoria. Aprendemos a medida que avanzamos. Y lo que hacemos es medir este trabajo constantemente, que es parte de nuestro objetivo social, ¿no? Lo que hemos aprendido hasta ahora es que, digamos, tenemos un programa para proporcionar apoyo, digamos, por cada dólar invertido, tenemos un retorno de $4, pero este programa de capacitación, por cada dólar de inversión, recibimos $8. No decimos que uno sea más importante del otro, porque sí, sí medimos la parte monetaria, pero queremos medir el impacto. Lo que estamos diciendo es que necesitamos a todas estas cosas, el de 4 y el de 8, para crear un buen programa. Entonces, sí, la medición constante es importante para comprender la trayectoria, el viaje que estamos tomando, porque establecemos unos objetivos específicos, pero si no medimos el avance, eh, necesitamos hacerlo porque esto va cambiando. Entonces, ampliamos esto a un número de personas y eso lo usamos normalmente como una referencia, porque estamos tratando de ir más allá de los impactos, más allá de, ok, ya tienen una nueva habilidad, van a poder conseguir un trabajo, van a poder mantenerse, van a poder mantener a sus familias y eso es importante cuando hablamos del impacto. No solamente de generar nuevas habilidades en un cierto número de personas, sino después qué. Y ahí eso es lo que estamos tratando de responder. ¿Y después qué? Pueden pagar su casa, pueden pagar un alquiler, pueden mandar a sus niños al colegio, ¿no? Pueden comprar comida. Lo básico, lo esencial de la vida. Entonces, como medición, esto es lo que tomamos en cuenta y me parece que es sumamente importante y creemos que es importante para que cualquier programa tenga éxito. Gracias, es un muy buen punto. Y creo que efectivamente otros han hablado de lo mismo, ¿no? ¿Cómo saber a dónde vas si no estás midiendo tu impacto y estás constantemente supervisando, monitoreando qué está pasando? Me gusta mucho lo que dices. Justamente estás tratando de colocar en el centro la parte humana, el talento humano y colocar a las personas en primer lugar. Me gusta mucho esa parte de tu enfoque. Quizás para concluir la sesión de hoy, puedo pasar a la última pregunta y será la misma pregunta para ambos. Vamos a quedarnos contigo, Chunyi. Mi última pregunta es, ¿qué consejo le darías a los representantes de los gobiernos que desean apoyar nuevamente, a una fuerza de trabajo adecuadamente capacitada para la transición a una economía más sostenible? Mencionaste algo antes, pero si puedes pensar en una cosa, una sola cosa que les dirías a los gobiernos, ¿cuál sería? Bueno, creo que trabajar con todos los actores de interés para comprender qué impacto en conjunto se logra con estos programas. Creo que ya todos sabemos que los Estados Unidos actualmente, bueno, el gobierno está invirtiendo en infraestructura y hay sumas importantes de dinero están llegando a cada uno de los estados y a las ciudades y a los pueblos para propósitos de infraestructura. Esa es una parte que es fabulosa, ¿no? Están llegando fondos muy bien, pero
¿Tenemos una fuerza de trabajo lista para implementar y trabajar con estos proyectos de infraestructura? Como justamente escuchamos anteriormente acerca de la brecha que tenemos en los trabajos de construcción, ¿no? ¿Hay una oportunidad allí para que la gente participe y se involucre? No solamente pensar en el financiamiento, el financiamiento debería ir de la mano con cómo vamos a entregar o desarrollar estos proyectos de manera realista. Entonces, diría realmente los distintos actores de interés, justo lo que decía Sharon más temprano, va a ser muy importante tener la participación necesaria para comprender qué está pasando con las comunidades, con las personas, con los trabajadores. Así que sí, tenemos que involucrar a las personas en este proceso. Buen punto, buen punto. Néstor, adelante. La última pregunta. ¿Cuál sería tu Gracias. consejo? Un solo consejo para los representantes de gobiernos que desean apoyar. Sí, perdón, ¿me decías? Bien, eh, sí, con base en lo que ha mencionado Jun, con base en lo que pues mencioné yo y con base en la experiencia que hemos tenido, pues nosotros consideramos que hay tres consejos que queremos dejarle a los representantes gubernamentales. Uno, invertir en temas de capacitación y educación. Dos, crear nuevas oportunidades de empleo. Y tres, diseñar políticas de protección social y seguridad humana. Esos son nuestros tres consejos. Creo que están sustentados en lo que mencionaba anteriormente. Y quiero, digamos, terminar uniendo estos tres consejos con lo que anteriormente mencioné, con algunos ejemplos de esto que nosotros estamos haciendo, que une como estas dos cosas que indiqué. En Colombia hay diferentes programas. Uno de ellos es PSA, que traduce Pago por Servicios Ambientales. En nuestro territorio, especialmente los que conocen un poco de Colombia, saben que tenemos la región Amazonía, lo han escuchado ustedes, es el pulmón del mundo, pero la Amazonía está siendo deforestada. La Amazonía está siendo, el cambio de uso del suelo en la Amazonía es abrupto. Hay tala de árboles indiscriminada con el fin de cultivos ilícitos. Hay tala de árboles indiscriminada por la generación de ganadería extensiva y otras actividades pues que no deberían ser. Eh, el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, ha diseñado este programa Pago por Servicios Ambientales que busca que las comunidades encuentren eh, una rentabilidad en ese territorio, una rentabilidad por conservar ese territorio. El problema es que las actividades que ellos desarrollan son mucho más rentables que lo que el gobierno en este caso puede darles a ellos por conservar. Y ahí toma fuerza lo que mencionaba yo de los tres puntos y los consejos a los representantes gubernamentales. Entonces necesitamos sensibilizarlos, necesitamos hacerles entender a ellos en el lenguaje, en su forma, que definitivamente tenemos que hacer una paz, tenemos que encontrarnos con la naturaleza, tenemos que dejar un legado para esas generaciones futuras y eso obviamente lo hacemos es con capacitación y educación. Y otros programas que tenemos, que pues no voy a entrar en el detalle, como el tema de bonos de carbono, también que es conservemos esos territorios, hagamos que esas emisiones que están captadas por esa vegetación que se encuentra, por esos bosques, pues se mantengan. Y obviamente la sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, con esto creo que ya es pertinente cerrar y bueno, agradecer por la oportunidad de comentarles algunas de las acciones que estamos desarrollando en Colombia.
No, no, gracias a ti más bien, Néstor, por venir con todo tu conocimiento y tu experiencia a este foro. Ha sido excelente escuchar tu experiencia y sobre todo porque nos das una perspectiva diferente. Justamente ahora estás hablando de un sector que cuando piensas en transición justa, inmediatamente lo que uno piensa es la energía, la transición del sector energético, pero efectivamente tú nos has mencionado algo mucho más complejo. Hay otros sectores que también se ven impactados, como efectivamente la tala en la Amazonía. Hay comunidades que viven en esa tierra y que están tratando de cuidarla. Así que me pareció súper interesante que incluyeras esto en la conversación. Y ya un poco como para comenzar la parte final de nuestra parte, vamos a abrir el seminario web a preguntas, preguntas de todos. No tengan miedo, no sean tímidos, pueden hacer preguntas en el idioma que prefieran a los oradores invitados. En el chat, por ejemplo, veo a Valentina diciendo que están muy interesados en tu esquema, Néstor, en Colombia. Entonces, si hay algo que puedas compartir al respecto, hazlo por el chat o también podemos compartirlo después. Bueno, voy a quedarme aquí un par de segundos en caso alguien quiera abrir su micrófono, hacer una pregunta. Me gustaría hacer una pregunta a Virginia. Adelante. Hola, otra vez, yo soy Farial y tengo una pregunta para Chunyi. Chunyi, tú hablaste de los impactos. Tengo entendido que cuando hablamos de los impactos tenemos que ser muy pacientes porque los impactos no los vamos a ver de inmediato. Y normalmente en nuestro proceso de planificación nos enfocamos mucho en los resultados inmediatos. Por ejemplo, tú hablaste de cuántas personas vamos a capacitar, ¿no? Pero hablando de los impactos, tenemos que ser más pacientes. Tenemos que ver si las personas capacitadas han podido obtener trabajos y si con este trabajo han podido también efectivamente mejorar su vida. Entonces me preguntaba, ¿cómo es que Danlis está integrando de manera deliberada el lado de los impactos dentro de su proceso de planificación? ¿Y cuál es el tiempo que deberíamos considerar? Me da mucha curiosidad realmente. ¿Serán 6 meses? ¿Será un año? Ah, ¿Cómo también haces seguimiento a los impactos en el tiempo? Y eso, ¿a cuánto tiempo apuntamos? Excelente pregunta. Efectivamente, el impacto toma tiempo y la creación de valor social, bueno, siempre queremos resultados inmediatos, claro, pero rápidamente te das cuenta que la realidad no es así. Justamente más temprano decía que Langley tiene este objetivo de valor social para generar valores sociales al 2025. Entonces, hace 4 años, cuando iniciamos con este objetivo, teníamos la intención de enfocarnos en soluciones sostenibles desde el punto de vista ambiental y la economía verde era parte de todo. Así que generamos sociedades de varios años, multiaños. Teníamos sociedades en donde podíamos medir. Entonces, muchas veces la inversión privada o los quienes te financian que te dan efectivamente una subvención una sola vez. Yo no voy a decir que no ayuda, ¿no? Te ayuda a ver cómo las organizaciones pueden hacer este cambio o marcar la diferencia. Entonces, trabajar con organizaciones que generan cambio a la vez que sabemos que nosotros vamos a invertir esto por más de un año, ¿no? Y con respecto a la parte de cómo medirlo, trabajamos con consultores, con terceras partes en base en Australia, que utilizan utilizan los principios de retorno social de la inversión, se valoran en Social Value International. Lo puedo mandarles el link por el chat si hay alguien tiene algún interés, porque estamos midiendo el bienestar. Entonces, los esfuerzos ambientales, después de ya una década de trabajar en ello, ya hemos acordado que el carbono es la unidad de medida, ¿no? Entonces, ¿qué estamos midiendo cuando pensamos en medir a las personas? ¿No? Que ya sabemos cómo medir el planeta. Muy bien, ahora estamos tratando de ver cómo poder medir a las personas. Las personas y las comunidades se basan en su bienestar. Entonces, realmente, cuando hablamos de impacto, hablamos de cómo es que este trabajo o esta capacitación, ¿no? O esta nueva habilidad, cómo puede impactar el bienestar de la persona. Y si esto ha sucedido como resultado de algún programa que hayamos financiado.
Entonces, trabajamos con organizaciones sin fines de lucro. Ellos tienen una relación con sus candidatos a estos trabajos, se involucran en la capacitación y hemos podido hacer seguimiento desde básicamente el momento que entran al programa, durante la capacitación y cosas como, por ejemplo, redes de exalumnos, que es parte de la mentoría general. Entonces, aprendemos con las organizaciones que, ok, no queremos que se vayan, ya terminamos la capacitación. ¿Cómo los mantenemos dentro de nuestro ecosistema para que puedan inspirar a otras personas a que tomen más o menos la misma trayectoria, el mismo viaje? Entonces generamos una red online. Entonces, pensamos un poco en la retención desde este punto de vista. Y luego ellos comparten sus conocimientos. Por supuesto, no siempre todos se quedan, hay gente que se muda y nunca los vemos, nunca más los vemos, pero hemos podido hacerle seguimiento en los últimos 4 años a través del trabajo de estas organizaciones sin fines de lucro y hemos podido hacerle seguimiento a los cambios que se han dado, lo cual es fantástico. Muchísimas gracias, Chanji. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría poco a poco ir comenzando a cerrar nuestra sesión. Más bien, muchísimas gracias a todos nuestros invitados y a todos ustedes también por tomarse el tiempo de estar aquí. Quizás un poco para pensar en lo que hemos escuchado hoy. Claro, todos decimos que queremos ver a que cada vez más gobiernos relacionen el empleo con acciones para trabajar en el cambio climático, para la creación de empleos. Sharon, quien abrió nuestra sesión de hoy, habló de esta línea de tiempo que hemos logrado desde el Acuerdo de París, antes la parte del preámbulo, la importancia de la transición justa y todo el avance. El avance ha sido bastante lento, así que ahora tenemos una excelente oportunidad, tanto los gobiernos como las comunidades, para comprometernos con las cero emisiones, para trabajar con las implicaciones en el trabajo, en el mercado laboral, eh, identificar las necesidades y el número y el tipo de trabajos que vamos a necesitar en los siguientes 20 a 30 años. Hay otra reflexión que quiero traer, es que a medida que los escuchaba hablar hoy, hay que ver la carga política que puede tener generar empleos y los gobiernos alrededor del mundo pierden el apoyo y esa licencia social, ese factor de apoyo para la transición a, a hacia bajas emisiones si es que no reemplazamos bien los trabajos. Y debo decir que eso es especialmente relevante para este 2024, en donde muchísimas personas se mudan para tener mejores ingresos. Con eso voy a cerrar la sesión. Este es nuestro último seminario web. Como les dije, este es un programa que hacemos con el gobierno escocés. Si es que están interesados en saber qué más hemos hecho en los últimos años, por favor, revisen nuestra página web. Hay muchos estudios de caso, muchos artículos. Y rápidamente quiero decirles que van a recibir un formulario de feedback. Va a aparecer en su pantalla en el momento que salgan del seminario web. Por favor, llénenlo. Nos encantaría escuchar sus comentarios, cómo podemos mejorar en el futuro. Y claro, bueno, hay algo que siempre hacemos. Si no tienen ningún problema, por favor, enciendan su cámara para tratar de tomar una fotografía juntos para despedirnos. Tenemos algunos colegas que están ya listos para tomar una foto a la pantalla con la cara de todos. Veo que la gente está apareciendo en la pantalla. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, creo que ya estamos listos para despedirnos. Vamos a enviarles el material, las grabaciones, los links. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día o una excelente noche, según donde están. Gracias. Chao. Gracias en especial a nuestros invitados tan especiales. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Virginia, Sí, adelante. Virginia, ¿me escuchas? Ok, Sí puedo. simplemente para informar que pues nos parece interesante que en algunos países y algunas personas en particular quieran y puedan conocer algunos de los avances, entonces creo que a través del correo de
podemos hacer llegar los links de los documentos, queremos que conozcan el portafolio de acción climática de Colombia, queremos que conozcan algunos proyectos, o puede ser el programa de pagos por servicios ambientales que estábamos viendo en el chat, que a alguna persona le parece importante conocerlo. O sea, la idea es que podamos aprender de las experiencias malas y buenas que hemos desarrollado. Entonces, como te digo, a través de Farial vamos a hacer llegar, a través del correo de ella, a través de, vamos a llegar a hacer llegar los links. Perfecto, sí, muchísimas gracias, fantástico. Y sí, en el Climate Group realmente creemos en el poder de puro aprendizaje y compartir las mejores prácticas y así nos aseguramos también de no cometer el mismo error que cometió algún colega o algún otro gobierno, ¿no? Así que sí, la idea es compartir toda esta información para que todo el mundo le llegue. Así que perfecto, Néstor, muchísimas gracias. Mándanos todo lo que quieras y nosotros nos encargaremos de mandárselo a toda nuestra red para que todos sepan qué está pasando en Colombia. Gracias a todos. Chao. Chao, gracias. Sí.